Avanzamos en contexto global. Se está acompañando Rodrigo Sedano en esta tarde de sábado. Vamos ya con los titulares. Israel informó que retrasa la excarcelación de 620 prisioneros palestinos hasta que se garantice que Hamás liberará al resto de rehenes sin ceremonias degradantes. Hamás e Israel se acusan mutuamente de no estar cumpliendo con lo pactado. Y el Papa Francisco está en condición crítica. El Vaticano informó que sufrió una crisis respiratoria asmática prolongada, por lo que fue sometido a altos flujos de oxígeno y transfusiones de sangre por un bajo conteo de plaquetas. Francisco lleva ya internado desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral. Y Alemania cerró su campaña electoral. Los líderes de los principales partidos políticos realizaron sus últimos eventos de cara a las elecciones anticipadas de este domingo. El líder conservador Friedrich Merz es favorito para reemplazar al socialdemócrata Olaf Scholz como canciller. Vamos a abrir con noticias de Medio Oriente. Israel informó que se decidió retrasar la liberación de 620 prisioneros palestinos acordada bajo la tregua con Hamás. Alegan que se retomará la liberación cuando Hamás garantice también la liberación del resto de rehenes sin ceremonias que calificó como degradantes. Hamás acusa al gobierno israelí de violar de manera flagrante lo pactado, pues los prisioneros debían ser liberados tras la entrega de 6 rehenes israelíes que ya están con sus familias. En paralelo, centenares de personas se congregaron en Tel Aviv para exigir la liberación del resto de cautivos y el fin de la guerra. 6 rehenes israelíes fueron liberados este sábado por Hamás en el sur del enclave y en la ciudad de Gaza. Eran los últimos rehenes vivos en deber ser liberados en esta primera fase del cese al fuego entre Hamás e Israel. Entre ellos, 4 personas capturadas el 7 de octubre y 2 que estaban retenidas en Gaza desde hace alrededor de 10 años. En total, 25 personas vivas y 4 cuerpos fueron entregados por Hamás en esta primera fase. Y faltan 4 cuerpos por devolver antes del 1 de marzo, fecha del fin de la primera fase de la tregua. Benjamin Netanyahu prometió hacer todo lo que está en su poder para liberar a todos los rehenes aún en cautiverio. Haremos todo lo posible para traer de vuelta a todos los rehenes, pero Hamás no estará allí. Eliminaremos a Hamás y devolveremos a nuestros rehenes. Esa es la instrucción y así es como actuaremos. La segunda fase del acuerdo supone la liberación de todos los rehenes restantes y la retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza. En total, más de 60 israelíes aún están en cautiverio, de los cuales alrededor de la mitad estarían muertos. Aún existen dudas sobre la posibilidad de que Netanyahu reanude la guerra en Gaza. Después de retrasar las conversaciones sobre la delicada segunda fase del acuerdo, Israel finalmente mandó su equipo de negociadores al Cairo esta semana. El miércoles, Hamás dijo estar abierto a la posibilidad de liberar a todos los rehenes restantes de una vez en esta segunda fase del cese al fuego a cambio del fin del asedio. Seguimos con noticias del Vaticano porque el Papa Francisco se encuentra en estado crítico tras sufrir una crisis respiratoria junto a una bajada de plaquetas que obligó a los médicos a realizar transfusiones de sangre. Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero después de experimentar dificultades para respirar durante varios días que derivaron después en una neumonía bilateral. Nos amplía desde Roma Natalia Mendoza. Las últimas noticias divulgadas por el Vaticano son preocupantes. El Papa Francisco se encuentra en estado crítico. Este es el término utilizado en un comunicado oficial que confirma que el Papa no está fuera de peligro, que el pronóstico es reservado y que en la mañana de este sábado Francisco sufrió una crisis respiratoria asmática prolongada. Esto requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo. El comunicado también señala que los análisis de sangre han revelado trastornos hematológicos asociados con una anemia, por lo que se le administró una transfusión sanguínea, elementos que indican un deterioro evidente del estado de salud del sumo pontífice durante el inicio de este fin de semana. El Vaticano indica además que en este sábado el Papa de 88 años sufre más dolor en comparación con el día anterior. Estas noticias han generado gran preocupación entre los fieles. Mensajes de apoyo siguen llegando de todo el mundo, invocando la recuperación del sumo pontífice, el guía espiritual de 1.300 millones de católicos en el planeta.
Y en torno a 59 millones de alemanes están llamados a las urnas para las elecciones anticipadas de este domingo. En ellas, a sus 69 años, el líder de la CDU, Friedrich Merz, aparece como el favorito de las encuestas para ser el próximo canciller. Un hombre conservador y millonario que tuvo que esperar la salida de Angela Merkel para tomar las riendas del partido. Ampliamos con este perfil preparado por Albert Naya. Joachim Friedrich Martin Joseph Merz. Abogado corporativo de profesión, político por vocación. Su interés por la retórica le llevó a las juventudes del partido, que ahora lidera, con tan solo 17 años. Y tras un breve paso por las salas judiciales, comenzó su carrera política. Su primer destino, Bruselas. Europarlamentario en 1989, se encaminó al Bundestag como diputado tan solo una legislatura después, cargo que mantuvo hasta 2009, tras el cual dejaría de nuevo la política para dedicarse de pleno al sector privado. Millonario, Merz volvió a los hemiciclos en 2018, pero antagonista de Angela Merkel, tuvo que esperar su retirada para liderar la formación política que ha marcado su vida. Una Unión Demócrata Cristiana que no le eligió en primera instancia, pero que confió en él en 2022. Conservador convencido, su discurso gira en torno a la migración y la economía, porque para una Alemania en recesión, fórmulas económicas antagónicas, doctrina que también aplica a la migración, ante el auge de la extrema derecha que busca votantes mediante el discurso antimigratorio. Tenemos que resolver dos grandes problemas de este país en los próximos 4 años, el de la inmigración y el de la economía. Y si no resolvemos todos estos problemas, entonces ustedes y nosotros, todos los partidos democráticos del centro político, no enfrentaremos al próximo cambio de gobierno en las elecciones federales de 2029. Entonces nos deslizaremos definitivamente hacia el populismo de derechas. Y yo estoy aquí para evitar exactamente eso. Y por eso la respuesta es muy clara. Solo firmaré un acuerdo de coalición que incluya un giro en materia de migración y un giro en economía. Firme defensor de la bajada de impuestos, de liberalizar la economía o de los recortes sociales, de devolver a los migrantes por donde han venido y de ayudar a Ucrania o a la OTAN en lo que haga falta. A sus 69 años, Friedrich Merz aterrizó en el panorama político queriendo abanderar un cambio para Alemania. Vamos ahora a Francia, donde un argelino de 37 años perpetró un ataque con cuchillo dejando a un civil muerto y 5 policías heridos, uno de ellos de gravedad. El presidente Emmanuel Macron catalogó este acto como terrorista. En tanto, el agresor estaba fichado por terrorismo y el gobierno había intentado expulsarlo, pero el país africano no lo aceptó. Ramiro Cuevar Perena nos cuenta más. Violencia en el este de Francia. Un hombre de 37 años, identificado como argelino, es el principal sospechoso del ataque con cuchillo que mató a un transeúnte e hirió a policías locales en Mulhouse. El presidente Emmanuel Macron tildó este hecho como un acto terrorista. Se ha movilizado a la Fiscalía y a la Fiscalía Antiterrorista y se ha calificado este ataque como acto terrorista sin lugar a dudas y de acto terrorista islamista. Teniendo en cuenta las expresiones del terrorista, quiero expresar aquí una vez más la solidaridad de la nación con la familia y la determinación del gobierno de continuar con el trabajo que llevamos a cabo desde hace 8 años para hacer todo lo posible para erradicar el terrorismo en nuestro país. El hombre estaba bajo alerta de las autoridades por ser un potencial peligro dadas sus facultades mentales inestables. Francia había intentado expulsarlo, ya que había sido fichado por terrorismo, pero su país de origen no quiso aceptarlo. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, afirmó que las leyes deben cambiar para proteger más a los ciudadanos franceses. Una vez más el terrorismo islamista ha atacado. Y una vez más, permítanme añadir, los desórdenes migratorios también están en el origen de este acto terrorista. Este es el tercer ataque con cuchillo en Europa con móviles presuntamente islamistas en lo que va del mes. En el viejo continente, los discursos antiislámicos y la xenofobia empiezan a aumentar paulatinamente y culpan en gran parte a la migración. Nos vamos hasta Estados Unidos, en donde hoy Donald Trump habló en la cumbre CEPAC, que reúne a varios líderes de ultraderecha de todo el mundo. Allí el presidente estadounidense insistió en que su país está pidiendo el uso de tierras raras e hidrocarburos a Ucrania para que éste devuelva parte del dinero en ayuda militar para la guerra. Insistió además en que la ayuda aportada por Europa es en forma de préstamos. Estoy tratando con el presidente Zelensky, estoy tratando con el presidente Putin.
Estoy tratando de recuperar el dinero o asegurarlo porque, ¿saben? Europa ha dado $100.000 millones. Estados Unidos ha dado $350.000 millones porque teníamos un presidente y una administración estúpidos e incompetentes. Pero esto es peor. Europa se lo dio en forma de préstamo. Ellos recuperan su dinero. Nosotros se lo dimos en forma de nada. Así que quiero que nos den algo por todo el dinero que pusimos y voy a tratar de resolver la guerra y voy a tratar de terminar con toda esa muerte. Así que estamos pidiendo tierras raras y petróleos, cualquier cosa que podamos conseguir. Y Donald Trump también ha despedido al general Charles C.Q. Brown como parte de una importante reorganización de la cúpula militar estadounidense sin dar explicaciones. El despido de Brown se ha producido después de que también se produjeran despidos masivos de trabajadores federales. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había dicho previamente que el general Brown debía ser despedido por su enfoque despierto de los programas de diversidad, equidad e inclusión en el ejército. Se lo contamos en el informe. Se trata de una reorganización sin precedentes de la cúpula militar estadounidense. El primero en ser destituido el viernes fue el general Charles C.Q. Brown, que llevaba menos de 2 años como jefe del Estado Mayor Conjunto, experimentado piloto de caza con más de 3.000 horas de vuelo, 130 de ellas en combate. Brown era la segunda persona negra que ocupaba este puesto. Agradeciéndole sus más de 40 años de servicio, el presidente Trump nominó al teniente general de la Fuerza Aérea John Kane como sucesor de Brown, quien está retirado según un oficial de la Fuerza Aérea y no es un general de 4 estrellas. En el pasado, Brown había vivido experiencias personales de discriminación en el ejército estadounidense. Estoy pensando en mi carrera en la Fuerza Aérea, donde a menudo era el único afroestadounidense de mi escuadrón, o como oficial superior, el único afroestadounidense de la sala. Estoy pensando en la presión que sentía para desempeñarme sin errores, especialmente para los supervisores que percibía que esperaban menos de mí como afroestadounidense. El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, dijo que también está buscando un reemplazo para el general de la Fuerza Aérea James Life y la almirante Lisa Franchetti, la primera mujer en dirigir la Armada estadounidense. Hegseth dijo que el movimiento era parte de un esfuerzo para poner en su lugar un nuevo liderazgo que centrará al ejército en su misión principal de disuadir, luchar y ganar guerras. Tanto Trump como Hegseth han acusado previamente al Pentágono de priorizar los programas de diversidad e inclusión por encima de las tareas militares. Nos vamos hasta Panamá, en donde una barca con 21 migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, naufragó este sábado. Según el Servicio Nacional de Fronteras panameño, 20 personas fueron rescatadas y una niña venezolana de 8 años murió en el mar. Óscar Zulbarán nos amplía. En el contexto de este flujo inverso de migrantes que se está produciendo, de personas que están regresando del norte del continente debido a las medidas que ha adoptado la administración de Donald Trump en Estados Unidos, algunas personas permanecen en el centro temporal de migrantes al sur de Costa Rica, otros han pasado al centro de migrantes en Panamá, en Lajas Blancas, Darién, y hay un tercer grupo que ha decidido continuar por su cuenta el regreso a Colombia por la vía marítima. De hecho, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, confirmaba hace algunos días que se está produciendo ese tránsito de migrantes vía marítima, que se ha coordinado con las autoridades de la comarca indígena Gunayala para ordenar la salida de esas personas, y es precisamente este viernes en la salida de una de estas embarcaciones desde la comarca Gunayala y rumbo a la población de La Miel, muy cercana a la frontera entre Panamá y Colombia, que se produce este hecho. Una embarcación que, según el Servicio Nacional de Fronteras, no atendió el llamado de posibles condiciones adversas que habrían en la ruta marítima, y entonces se produce este naufragio con 21 personas a bordo, 19 de ellas migrantes y la mayoría de origen venezolano y colombiano, y con una consecuencia fatal, con la muerte de una menor de edad. La Cancillería de Panamá informaba a través de un comunicado que Panamá reafirma su compromiso con la cooperación internacional respecto a los derechos humanos, particularmente en situaciones que involucran a personas en condiciones de vulnerabilidad. Ya hay organizaciones no gubernamentales que han manifestado que para el momento no hay un plan de retorno para estas personas que están regresando desde el norte del continente.
Nosotros nos vamos a despedir así con este reporte, pero sigan conectados aquí a France 24, que enseguida volvemos con más. Gracias por elegirnos. Alemania enfrenta elecciones legislativas anticipadas tras la disolución de la coalición de gobierno en noviembre del año pasado, lo que cambió completamente el panorama político en este país. 7 candidatos aspiran al puesto de canciller, entre ellos el propio Olaf Scholz, que espera mantenerse en el poder. Sin embargo, las encuestas dan como favorita a la oposición conservadora, con un aumento muy importante de la ultraderecha. En este país que lleva 2 años en recesión, es sin embargo la inmigración la principal preocupación de los votantes. ¿Qué impacto tendrá en el resultado? ¿Cómo afectará también el apoyo que Elon Musk y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, han dado abiertamente a la candidata del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania? Sigan nuestra cobertura especial desde Berlín, en France 24, france24.com y en nuestras redes sociales.